El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. Dos privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al Hospital Roosevelt son los fallecidos, uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis, en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas dos muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad y el sector del Hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis, porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado Hospitalito, que de Hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este Hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso, porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio. No sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la guardia penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del Hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo. ¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí, el gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también.
Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la guardia penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Pues salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también, para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. Sí. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio, ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque ¿cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad? Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado, y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron, y sobre todo los protocolos, qué tan fortalecidos están, y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio masivo. Para evitar más contagios. Vamos a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos a la medida. El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. 2 privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al hospital Roosevelt son los fallecidos. Uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis, en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas 2 muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad, y el sector de Hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis, porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en
el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado hospitalito, que de hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio, no sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la Guardia Penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo. ¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí, el gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también. Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la Guardia Penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Pues salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio
ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad. Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron y sobre todo los protocolos, qué tan fortalecidos están y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio masivo. Para evitar más contagios. Vamos a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos a la medida. El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. 2 privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al hospital Roosevelt son los fallecidos. Uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis, en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas 2 muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad y el sector de Hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado Hospitalito, que de Hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este Hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio, no sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda
en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la Guardia Penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo. ¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí, el gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también. Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la Guardia Penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Pues salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también, para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio, ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque ¿cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad? Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado, y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron, y sobre todo los protocolos
qué tan fortalecidos están y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio masivo. Para evitar más contagios. Vamos a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos a la medida. El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. 2 privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al hospital Roosevelt son los fallecidos. Uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas 2 muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad y el sector del hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado hospitalito, que de hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio, no sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la guardia penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo.
¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí, el gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también. Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la guardia penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también, para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. Sí. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio, ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque ¿cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad? Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado, y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron, y sobre todo los protocolos, qué tan fortalecidos están, y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio masivo. Para evitar más contagios. Vamos a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos a la medida.